Estamos con el ingeniero José Vera. Él es economista agrícola de la Universidad Agraria. Tiene 23 años de experiencia, 23 años de darnos de comer. Con sus manos él escarba la tierra y saca los frutos, que los saca como oro. Estamos en la finca Dana, de propiedad del ingeniero Javier Ronquillo, y tenemos mucha curiosidad por conocer sus prácticas. Conocemos que usted es una persona ecologista, disminuye todo aquello que sea químico y lo reemplaza siempre por cosas naturales. Y nos ha llamado mucho la atención porque son las prácticas que auguran la sostenibilidad del sector arrocero. Queríamos preguntarle, una de las cosas que usted ha eliminado es la quema de la paja del arroz, ¿eso es cierto? Correcto. ¿Cómo lo hace para compartir? Básicamente hay el mal concepto de que quemar la panca del arroz o los residuos de cualquier cosecha va a beneficiar, que le va a dar nutrimentos al suelo, y no es así. Más bien esta práctica hace que dentro del suelo se forme como una especie de lejía, y esa lejía va a los pocos sobrevivientes, aparte de que con el incendio, la quema, se matan, en este caso, vida, microfauna, se mata microfauna. Ese residuo de la lejía, a mezclarse con agua, eso crea una especie de un veneno tóxico para los microorganismos más pequeños. Los que hayan quedado. Los que hayan quedado. Y eso al final no alimenta al suelo, más bien lo que hace es matar todo tipo de vida allá abajo, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque ciertos agricultores dicen, no, después se quema, viene la lluvia y ves cómo reverdece todita la maleza. Pero es un mal concepto porque es la semilla que es la que renace, la semilla en este caso de las malas hierbas, ¿no? Entonces eso aquí ya no hacemos. Es más, antes de llegar aquí ya el dueño ya había considerado ya no hacerlo. Ya tenemos aquí más o menos 5 años que no se hace esa práctica. Pero también es la creencia de que la quema es buena porque mata huevitos, larvas, pupas de insectos que ya han quedado en el suelo y en la maleza. Así es. El problema se da que usted puede matar esa pupa de esos insectos, pero a veces estos insectos no están presentes ahí en ese medio. Ellos vienen después, o sea, vienen del vecino continuo, vienen de otra zona, los trae el viento, por cualquier razón vienen. Pero usted crea un desbalance al matar toda la microfauna, porque no puede, en este caso, no va a haber el contrapeso. La vida en el suelo debe ser un equilibrio, donde simplemente una plaga ya se vuelve un problema cuando ya pasa el umbral económico considerado como para poderlo combatir. Ah, interesante. Entonces, usted después de la cosecha, ¿cuáles son los pasos siguientes que hace? Porque tengo la impresión de que el trabajo de esa campaña, que teóricamente debe terminar con la cosecha, debe continuar para dar algún tratamiento a la paja que queda en el suelo. Claro, por lo general se cosecha y se manda una máquina a rozar el residuo de la cosecha. Eso queda incorporado ahí. Si hay el tiempo suficiente como para iniciar una próxima campaña, a eso se le pasa un pase de rastra. En ese momento que se le pasa un pase de rastra, simplemente se lo deja descansar un mes más o menos para meterle agua. En el momento que se le mete agua, en la primer fangueo, ahí se le incorporan microorganismos eficientes, ¿no? Para descomponer. Para descomponer, exactamente. ¿Y qué microorganismos te incorpora? Trabajo con un producto Biodine 501. ¿Este? Sí, ese mismo. ¿Y cómo ve los resultados de esa descomposición?
Muy bueno, porque donde usted ve el resultado, ya cuando inicia la campaña trasplante, este arroz tiene 22 días de trasplantado y usted lo ve verdecito, parejito, y ahí están los resultados. Y recién mañana se va a dar la primera fertilización. 22 días tiene este 22 campo. 22 días, sí. Parece fertilizado. Parece fertilizado, sí. Ahí se puso Biodine 501 a razón de 2 litros por hectárea, más 5 litros de un biol que elaboramos, que también descomponemos con 501 las enzimas en este caso del estiércol de ganado. ¿Y de qué manera fabrica el biol? O sea, ¿qué utiliza? Obviamente si su receta es posible publicarla. Es lo básico, es una receta común en la cual se utiliza estiércol de ganado, se utiliza melaza, se utiliza suero de leche, microorganismos, y nosotros lo enriquecemos con 6 fuentes de fertilizantes, en este caso de sales: potasio, calcio, zinc, boro, molibdeno y fósforo, básicamente. Eso ponemos en un proceso de 30 a 45 días según las temperaturas y estamos listos para utilizarlo. En todo nuestro campo utilizamos esos productos, básicamente para... Esto es muy interesante, ¿no? Y esto debería ser una práctica común en toda la sociedad arrocera, porque de hecho, sin necesidad de preguntárselo, estoy calculando que usted es capaz de bajar la fertilización sin que le afecte a la producción. ¿Es correcto? Correcto. O sea, nos mantenemos en un costo bajo y tratamos de sacar esa relación beneficio-costo de acuerdo a lo que se gasta. Por ejemplo, nosotros en fertilización utilizamos 8 bolsas de 50 kilos para 1 hectárea. Ese es nuestro programa nutricional edáfico, ¿no? Y lo que sí estamos constantemente aplicando son microorganismos y enmiendas como silicatos de calcio. Eso es lo que estamos utilizando. Entre los microorganismos que aplica hay solubilizadores de fósforo. Claro, claro que sí. ¿Y ha logrado bajar la dosis de DAP, por ejemplo? Claro, por ejemplo, nuestro suelo después del trasplante o del boleo le mandamos agua y se empieza a ver la lamita que produce, pues, ¿no? Y de ahí estamos trabajando a razón entre 25 a 50 kilos de roca fosfórica por hectárea. Eso es lo que ponemos nomás. Roca fosfórica. Roca fosfórica. Que de todas maneras la roca fosfórica necesita mineralizarse. Necesita mineralizarse para que sea solubilizada y tomada por la planta. Y tomada por la planta, ¿no? Y este debe ser un proceso muy rápido con los microorganismos solubilizadores. Claro, cuando ya hay un trabajo que viene dándose, es más fácil. Es difícil de pronto querer de pronto entrar con una campaña de productos como roca fosfórica a un productor que todavía no ha metido nada de vida microbiana. Es más complejo, o sea, tiene su proceso. Que no se ha preparado. Que no se ha preparado, sí. Y con respecto a la aparición de plagas y enfermedades, por ejemplo, la gamedomices o nacataella o aparición de hidrelia. No, realmente es muy poco lo que se ve. No llega al tanto como para querer hacer una aplicación urgente. ¿Han tenido ataques de gamedomices aquí en el sector? Aquí no, o sea, aquí en las propiedades no. Pero estamos rodeados de problemas de gamedomices. Así es, así es. ¿A qué se puede ver esta diferencia? Si los vecinos tienen gamedomices. Lo que pasa es que aquí se está inoculando el suelo, se viene ya inoculando el suelo ya 3 años. Ya estamos trabajando con bacterias, microorganismos al suelo, disueltos también con el mismo fertilizante en cada uno de los vuelos. En el biol que nosotros realizamos y también van cierta carga de microorganismos.
Entonces pienso que eso está ayudando a solubilizar ciertos elementos que en un momento que no puede ser tomado por la planta se vuelven nocivos en el suelo. Entonces tratamos de darle con una mejor sanidad del suelo, porque lo claro es que hay que cuidar el suelo. Más bien nosotros nos enfocamos en darle ese hábitat a la planta para que pueda desarrollar, en este caso en las diferentes etapas. Me gusta lo que me está diciendo, ingeniero Vera. Realmente usted me está diciendo que el suelo vivo produce plantas sanas. Así es. ¿Verdad? Sí, o sea, es como nosotros los humanos, nuestra salud entra por la boca. Así es. Si comemos bien, estamos sanos. Si comemos mal, así es, nos enfermamos. Y a veces aplicar 10, 12, 14 sacos de fertilizante no es la solución. Puede ser algo bestial si esos 14 sacos son transformados, mineralizados para poder entrar a la planta. Ahí sí, pero 14 sacos y que la planta realmente tome 8 o 6 sacos, se queda en la bodega del suelo, pero siendo nocivo, porque no entra la carga química del suelo y ahí vienen los desórdenes. Es decir, que la proporcionalidad de mayor cantidad de fertilizante no necesariamente se ve en la producción. No tiene una relación entre el incremento de la fertilidad con el incremento de la producción. Así es. Entonces la producción depende de otras variables. Así es. Variables como preparación del terreno, el mismo riego, cuándo fertilizar. Y lo que habíamos dicho, la vida del suelo. Y la vida, lo principal, la vida del suelo. La vida del suelo. La vida del suelo. O sea que el suelo es como una comunidad bien organizada. Claro. Tiene muchas facetas, muchas variables que tienen que ser cuidadas, muchas capacidades. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en cuanto al arroz que produce, ¿usted le ha hecho algún tipo de análisis al arroz que está sacando de estos campos? Sí, en la hacienda Casablanca, que aquí había Palestina, Macul, vía Vinces, ahí tenemos el proyecto del arroz ecológico. Se lo puso así porque justamente por allá hay pocos cultivos de arroz. Entonces no es como esta zona que está rodeada de más productores de síntesis química. Entonces lo que hicimos allá es empezar a emular todo esto de aquí utilizando los microorganismos, utilizando productos como dióxido de silicio y eso, los insecticidas botánicos, y eso llevado a resultados con muestra de bromatología. Salió sin rasgo de pesticidas químicos. Oh, qué bien. O sea, ese arroz se podría comer con toda confianza. Sí, sí. Y es un arroz normal, un grano 011, que lo cocinamos en la misma característica. Lo que sí nos han dicho los cocineros, que dura su vida post cosecha después de cocinado, es mucho mejor. O sea, más duradera. Más duradera. O sea, ese es un efecto de lo que se le llama larga vida de anaquel, del producto que sale del campo. Exacto, cocinado pues, en este caso. Ah, una vez cocinado. Una vez cocinado. Dura más tiempo. Dura más tiempo. Ah, qué interesante, ¿eh? Eso es muy interesante. Cambiando un poquito el tema, ¿de qué manera cree usted, ingeniero Vera, que se puede llegar a la comunidad arrocera con estos mensajes tan importantes y tan necesarios para cuidar la vida del planeta y la vida nuestra? Bueno, la cuestión es haciendo conocer. En la universidad hay una materia que no le dan mucha importancia, pero debería ser utilizada como una herramienta para desarrollar la agricultura, que es el extensionismo rural. O sea, saber llegar al agricultores con los mensajes concretos, qué es lo que se debe y no se debe hacer para no hacer estas prácticas que en sí dañan el suelo, se tiene una mala productividad y tenemos un producto atascado de productos químicos. Yo no veo que hay mucho labor
de este tipo, llegada a las comunidades agrícolas a nivel de asociaciones o cooperativas, yo no veo que hay. Más bien es la empresa privada la que llega a estas asociaciones, pero a los niveles gubernamentales no veo. No, realmente no hay. Por ejemplo, se está incentivando bastante lo que es, eso es como medida de los productores para bajar según ellos los costos de producción, incentivar lo que es la soca, o sea, después de la cosecha, cuidar ese rezago y volverlo, y no estamos simplemente ahorrando una fertilización y la preparación del terreno, pero hacerlo de la mejor forma conlleva cierta técnica, que si no es bien utilizada puede acarrear simplemente en pérdidas, ¿no? Y por eso que vemos que la producción de arroz se ha elevado en Ecuador debido a eso, que o sea, dejan del cultivo principal, dejan una soca. Entonces antes, ¿qué hacía? Se hacían 2 ciclos al año. Se terminaba un ciclo, se dejaba descansar 1 o 2 meses. Ahora es uno solo. ¿Qué? Ahora es uno solo, el arroz y la soca. El arroz y la soca, y no, o sea, en el año estamos hablando de 2.1, de 2.25, 2.50, o sea, 2 ciclos y ya iniciado otro. Ah, 2.5. Sí, algo así. Pero ahí se cae en un error, ¿no? Porque no se calculan las épocas de mayor calor para que coincidan con el mayor macollaje. Así es, dicen que justamente ahora, marzo y abril, es la época propia de luminosidad en el país. Sí. Pero debido a la alta temperatura no es tan recomendable, y que la mejor época es entre agosto y septiembre, en la veranera, que son entonces deberíamos, más o menos la orientación es sembrar en enero y sembrar en junio, cultivos principales. Pero esa es de pronto una observación técnica, pero la realidad en el campo es que justamente en enero son full aguas por acá, entonces no hay cómo preparar terrenos, y más bien queda más para marzo, abril. Concretamente, usted ha venido utilizando los microorganismos biodines ya en un periodo bastante largo de tiempo, ¿no? ¿Qué resultados ha visto usted con el uso de esta tecnología? ¿En qué ha cambiado los cultivos? Básicamente, como decía, sanidad, cultivo más tolerante a plagas y enfermedades. Segundo, un mejor macollamiento al inicio, y por ende, si tenemos estas dos variables, tanto sanidad como macollamiento, de seguro tenemos un mejor conjunto de espigas, y por lo tanto eso se va a ver reflejado en la productividad. ¿Ha notado usted si hay alguna mejora en cuanto a superar los estrés abióticos? El viento, el frío, el exceso de agua, temperaturas, etc. Así es, eso me da en resumida cuenta lo que es ¿cómo se llama? La sanidad del cultivo. Bueno. Ya, muy bien. Y otra vez con respecto a los biodines, ¿qué le ha llamado la atención concretamente de todas las cosas que hemos hablado? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Disminución de nitrógeno, disminución de fósforo, control de plagas, enfermedades, mayor resistencia a los problemas abióticos. Sí, en sí es todo eso. Todo lo que usted me ha dicho lo hemos visto. Además, el producto siempre me mostró interesante por las complejas y los diversos microorganismos que hay, pues no solo. ¿Usted ha visto cuántas cepas hay aquí adentro? Sí, 50, el biodine 501, que es para descomponer, 50. 31 cepas. 31 cepas. Aquí dice consorcio 31 cepas de microorganismos descomponedores.
Excelente, excelente. Ah, ¿Hay algún eso. producto similar en el mercado? Podría ser, pero podría ser uno que alguna vez le mencioné, pero de ahí el Biodine 501 para mí es completo. Ok, es muy reconfortante escuchar esas palabras, ingeniero Vera, ¿no? ¿Usted quisiera darle un mensaje a la comunidad? A los arroceros, a los viejos arroceros y a las nuevas generaciones de arroceros. Claro, fundamentalmente deberíamos adoptar este tipo de técnica, de consejo. Primero, no quemar los rastrojos y tratar de trabajar incorporando microorganismos constantemente en el suelo. Devolverle vida microbiana al suelo es importante, porque de eso depende de que todo nuestro complejo nutricional que damos a través de los fertilizantes sean asimilados por la planta y tengamos básicamente una buena sanidad de cultivo y por ende una buena productividad, que eso es lo que buscamos. Bueno. Usted acaba de mencionar algo que considero importante subrayarlo. A ver, veamos. Para que los microorganismos puedan llevar toda esa fertilización a la planta, o sea, para que la nutrición, el alimento se haga una realidad dentro de la rizósfera, dentro de la absorción de la planta. O sea que eso es labor de los microorganismos realmente. Claro, o sea, y eso de parte de lo que estamos en el campo sería la siembra, se llama inoculación básicamente, inocular los campos con microorganismos. Microorganismos diversos, por ejemplo el 501 tiene solubilizadores de nitrógeno, de calcio, de fósforo, de esos elementos que no están ahí. Materia orgánica la tenemos ahí en la panca, pero es materia orgánica que si no utilizamos microorganismos es simplemente biomasa que no es en ese momento asimilable para el cultivo. Entonces los microorganismos nos ayudan a descomponer y todo eso, toda esa panca, porque esa panca tiene residuos de la urea, del sulfato de amonio, del DAP que le pusiste. Entonces en el momento que los microorganismos empiezan a actuar ahí, esa panca lo hacen elementos indispensables. Por eso es el consejo para después bajar la cantidad de fertilización por ciclo en el cultivo. Bajar la fertilización, es decir, lo que me está diciendo es que debería, con el uso continuo de microorganismos, ir bajando paulatinamente el consumo de fertilizante. Así es, aunque todavía no hay un organismo que contabilice cuánta cantidad de kilos estamos utilizando por materia orgánica descompuesta. Porque los ingenieros, los colegas, lo primero que dicen, no puedes, porque si un arroz necesita 200 kilos, por ejemplo, de nitrógeno y en tu análisis de suelo sale que tiene 50 kilos, tienes que hacer el aporte de 150, la diferencia. Ya. Pero nosotros hemos hecho los ensayos respectivos, siguiendo el consejo normal y aplicando microorganismos y los resultados son iguales. O sea, no... Es decir, es una lucha contra la práctica tradicional, contra la cultura. Así es. Contra la cultura, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y si reflexionamos un poquito más, el ir usando menos fertilizantes significa ir disminuyendo la huella de carbón que estamos dejando en el ambiente. Así es. Así es. Ya hay empresas que ya inclusive están dominando ese tema para llegar a los productores sobre las huellas de carbono, dejar de utilizar ciertos productos que producen esta huella de carbono. Pero más que todo eso a nivel macro, bueno, pero nosotros como pequeños productores, como proveedores de arroz localmente, nacionalmente, sencillamente con reducir esos costos estamos entregando un producto diferenciado con menos carga química.
un producto que realmente va a alimentar a la Claro. humanidad. Cosa que si en un momento ya esto se vuelve ya como una política de Estado, nosotros ya estamos escalones adelante, avanzados en el tema y sería muy poco lo que haya que hacer. Entonces también hay algo que ya no es a nivel macro, que podemos considerar que la agricultura, utilizar microorganismos en forma permanente, está dando vida al suelo, está subiéndole el precio de su tierra, porque la está haciendo más fértil, ¿es correcto? Así es, así es. Ingeniero Vera, yo estoy muy agradecido. Listo, ingeniero, un gusto. Muchísimas gracias.